Hola amiguitos de YouTube, soy Musgo. En el otro video ni me presenté por autista, pero ahora me conocen, así que otra vez vengo con un video loquendo, pero en esta ocasión es un tema muy diferente al del otro día. Hace un tiempo me puse a recordar mis tiempos mozos, allá por el 2010, y recordé que estaba muy metido en el mundillo de los creepypastas, y pues la neta sí estaba bien raro ese cotorreo, así que decidí sacarle provecho al rememorar, y dio como resultado este video culero. Espero que lo disfruten. Antes de los shorts. Antes del algoritmo. Antes de que YouTube te recomendara vídeos mientras todavía estabas viendo otro. Hubo una época en la que Internet te contaba historias en voz baja. Historias que no aparecían en tendencias. Historias que alguien te pasaba diciendo, léela completa, pero no apagues la luz. Y lo más inquietante es que no sabías quién las había escrito. Hoy vamos a hablar de las creepypastas, no solo como historias de terror, sino como algo más raro, más comunitario, más humano. Porque las creepypastas no daban miedo solo por lo que contaban, sino por cómo se compartían. Siendo honesto, como niño sin supervisión adulta tuve un acceso al internet sin medida, y entre tantas huevadas que vi, hay cientos de horas de contenido de creepypastas que he consumido, tanto así que hasta terminé saturado del mundo de las creepypastas. Además, el fandom que mantenía viva la afición por estas historias se comenzó a llenar de cosas raras, turbias o cringe que en lo personal me hicieron alejarme bastante. Bueno, eso y el alcoholismo, pero mis adicciones no serán el tema de este video. Originalmente las creepypastas nacieron en foros. Lugares donde nadie usaba su nombre real, donde las historias se copiaban, se pegaban, se modificaban, y se volvían a subir como si nada. No tenían autor fijo, no tenían portada, no tenían derechos de autor, a veces ni siquiera tenían buena ortografía, y aún así, funcionaban, porque no eran cuentos tradicionales, eran rumores digitales, leyendas urbanas hechas con teclado, insomnio y mucho tiempo libre. Historias escritas, muy probablemente, por alguien que claramente no durmió esa noche. Y que luego desapareció para siempre. En las comunidades anglosajonas, especialmente en foros como 4chan, Something Awful o las primeras wikis de creepypastas, el terror no venía de los monstruos gigantes, sino de lo que no encajaba. Un ejemplo claro es Slenderman o Jeff the Killer, pero la verdad son historias tan quemadas que mejor pondré otro ejemplo como la Ujin Jack. No era solo un payaso malvado, era la idea de la infancia corrompida, un amigo imaginario que se queda demasiado tiempo, una presencia que empieza siendo absurda y termina siendo incómoda. Y lo interesante no era solo la historia original, sino cómo la comunidad la expandía. Nuevos detalles, nuevas versiones, nuevas interpretaciones. Cada comentario era una grieta más en la historia. Otro caso menos hablado, pero mucho más inquietante, es el de las creepypastas que inspiraban paranoia. Historias donde no sabes si el narrador está diciendo la verdad, o si simplemente está perdiendo la cabeza. Como esa historia del tipo que empieza a notar que las personas a su alrededor actúan de forma extraña, que repiten frases, que no reaccionan como deberían. No hay monstruos, no hay jumpscares, solo la sensación constante de que algo está mal. Y nadie más parece notarlo. Ese tipo de creepypastas no te gritaban, te susurraban. Y luego pasó algo importante. Las creepypastas cruzaron el idioma. Llegaron a Latinoamérica. Pero no llegaron intactas. Llegaron traducidas. Mal traducidas. A veces con errores. A veces con frases que no tenían sentido. Y aún así, funcionaron incluso mejor. Porque ahora no solo leías la historia. Alguien te la narraba. Y muchas veces, ese alguien era una voz locuendo. YouTube se convirtió en el nuevo fogón, el lugar donde nos reuníamos a escuchar historias a las 2 o 3 de la mañana. No sabías quién narraba, no sabías si la historia era real, no sabías si alguien más estaba viendo lo mismo, pero confiabas plenamente en una voz robótica, leyendo un texto en fondo negro. Dross fue clave, claro, para muchos fue la puerta de entrada, pero no fue el único. Había cientos de canales pequeños, canales que subían creepypastas como si fueran advertencias. Como si narrarlas fuera un acto serio. A veces incluso decían, esta historia es real. Y uno quería creer.
En Latinoamérica, las creepypastas se mezclaron con nuestra cultura. La paranoia se sentía más cercana, la soledad más reconocible, el miedo menos fantástico y más cotidiano. No era un monstruo sin rostro, era estar solo en casa, era escuchar un ruido, era sentir que alguien te observaba desde un lugar que no puedes ver. Las historias ya no pasaban en bosques lejanos, pasaban en cuartos, en cibercafés, en casas normales, en lugares que se parecían demasiado a los nuestros. Y luego llegaron los experimentos más extraños, los ARCs. Proyectos como Marvel Hornets empezaron a borrar la línea entre historia y realidad. Ya no solo escuchabas la historia, la seguías, la analizabas, comentabas teorías. La comunidad ya no era espectadora, era parte del relato. Pero aquí algo empezó a cambiar, porque mientras las creepypastas necesitaban tiempo, el internet empezó a acelerarse. El misterio lento fue reemplazado por el impacto inmediato. Ya no leíamos historias largas, veíamos clips, ya no esperábamos actualizaciones, deslizábamos la pantalla. Y poco a poco, las creepypastas dejaron de susurrarse. No desaparecieron de golpe, simplemente dejaron de circular como antes. Aún así, algo quedó. La idea de que Internet puede crear mitos, que comunidades anónimas pueden construir historias colectivas. Tal vez las creepypastas no murieron, tal vez solo cambiaron de forma, tal vez ya no las leemos a las 3 de la mañana, con miedo y curiosidad mezclados. Pero durante un tiempo, fueron reales, al menos lo suficiente como para no apagar la luz. Hubo creepypastas que nadie terminaba de leer, no porque no dieran miedo, sino porque eran demasiado largas. Historias con introducciones eternas, fechas exactas, direcciones falsas y detalles que claramente nadie verificó. Pero aún así, uno las leía completas. Porque cerrar la pestaña se sentía como perder. Y porque siempre existía la posibilidad de que justo al final, pasara algo importante. Spoiler, casi nunca pasaba. Los comentarios eran parte del terror. No solo acompañaban la historia, la expandían. Gente diciendo que conocía a alguien que había vivido algo parecido, otros jurando que la historia era real, otros advirtiendo que no siguieras leyendo. Y entre broma y broma, la duda crecía, porque el miedo no estaba solo en el texto, estaba en la cantidad de gente que parecía tomárselo en serio. Las creepypastas más efectivas no tenían giros espectaculares, tenían repeticiones, la misma frase, el mismo comportamiento, la misma sensación de vigilancia, historias donde el narrador empieza a dudar de su entorno, y poco a poco, el lector empieza a dudar con él. Ese tipo de terror no se grita, se instala. Muchas creepypastas llegaban mal traducidas, con frases raras, con palabras que nadie usaba, pero eso las hacía mejores, porque ahora no solo daban miedo, también eran memorables. Todos recordamos alguna historia con una traducción extraña, que aún así nos inquietó. El terror sobrevivía aunque el español no fuera perfecto. La voz locuendo no tenía emociones, y justo por eso funcionaba. No exageraba, no gritaba, no te avisaba cuando asustarte. Leía el horror como si fuera un instructivo, y eso lo hacía peor, porque la historia no parecía actuada, parecía un registro, un documento. Había un ritual, audífonos, luz apagada, volumen bajo, no por valentía, sino por respeto. Escuchar creepypastas no era solo entretenimiento, era una forma de acompañarse en la madrugada. Bueno, o al menos eso era lo que se suponía que pasaba cuando llevabas mucho tiempo dentro del fandom. Con los años empezabas a darte cuenta de que, en realidad, las creepypastas terminaron funcionando como un sustituto emocional para una gran parte de su público, que en su mayoría eran adolescentes. No era algo casual. Eran jóvenes atravesando etapas de soledad, incomprensión, aburrimiento o desconexión, y encontraron en estas historias un espacio donde proyectar miedos, frustraciones y fantasías que no podían expresar en otros lugares. Conforme esta base de público creció, también empezó a notarse dentro de la comunidad la presencia constante de jóvenes explorando el mundo, la fantasía, la identidad y, en muchos casos, la sexualidad. Esto inevitablemente se reflejó en el contenido que se producía alrededor de las creepypastas. Personajes que originalmente estaban pensados para generar incomodidad, miedo o inquietud comenzaron a ser reinterpretados como figuras de apego, identificación o idealización. Dejaron de ser entidades desconocidas o amenazas abstractas y pasaron a convertirse en personajes con personalidades definidas, emociones humanas, gustos, relaciones y conflictos creados casi por completo por el fandom. A partir de ahí, el fanfic se volvió una parte central de la comunidad, incluyendo el fanfic sexual o romántico.
Más que un simple intento de provocación, esto respondía a un proceso adolescente de exploración simbólica. El problema fue que, en el camino, muchos personajes terminaron completamente flanderizados. El asesino silencioso se volvió tímido e incomprendido, el ente cósmico adquirió celos y emociones humanas, el monstruo sin rostro tenía pareja, traumas y problemas afectivos. El terror fue desplazado por dinámicas de drama, romance y conflicto interpersonal, diluyendo por completo la esencia inquietante que había definido al género. Al mismo tiempo, las historias originales comenzaron a estancarse. Una y otra vez se repetían las mismas fórmulas. El episodio perdido de una caricatura, el videojuego maldito, el archivo prohibido, el experimento que salió mal. Refrito tras refrito de ideas que en su momento funcionaron porque eran nuevas y estaban confinadas a un nicho muy específico de Internet, pero que con el abuso terminaron perdiendo todo su impacto. Lo que antes se sentía como un hallazgo perturbador o un secreto oscuro de la red, pasó a convertirse en una historia genérica más, predecible y fácilmente olvidable. A esto se sumó la pérdida total del misterio. Todo debía ser explicado, analizado, conectado y humanizado. El horror dejó de sugerir y comenzó a justificarlo todo, y cuando el miedo se entiende por completo, deja de funcionar. La saturación de contenido mediocre enterró a las pocas historias realmente buenas, y el choque generacional dentro del fandom terminó de fracturar la comunidad. Por un lado estaban los veteranos que buscaban terror e incomodidad, y por otro los nuevos usuarios que buscaban identificación emocional, romance y escapismo. Finalmente, los cambios en las plataformas y los algoritmos empujaron formatos más rápidos, visuales y fáciles de consumir, dejando atrás el horror narrativo lento que había hecho crecer a las creepypastas en primer lugar. El género no supo evolucionar al mismo ritmo que Internet y quedó atrapado en sus propias fórmulas, repitiendo una y otra vez las mismas ideas hasta agotarlas. Así, las creepypastas no murieron de golpe, sino que se fueron diluyendo, perdiendo su esencia y su impacto, hasta convertirse en una sombra de lo que alguna vez fueron dentro de la cultura de Internet. Las creepypastas funcionaron, porque Internet era más lento, porque había tiempo para dudar. Hoy todo se consume rápido, incluso el miedo, y tal vez por eso esas historias ya no funcionan igual. Tal vez las creepypastas no murieron, tal vez solo cambiaron de lugar, y eso merece otro video.